Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Todo bien? Bueno, les cuento un poco cómo seguimos y qué novedades. A ver que no me olvidé nada. Primero, ya están los certificados. Chequen a ver si les llegó. Si a alguien no les llegó, me manda un mail. Personalmente así lo creo, pero creo que los emití todos, los certificados de examen. Las notas no están, todavía estoy con los estadística 2, así que calculen que han tardado un poco todavía. Eh, Después, está subido, ahí voy con eso, está subido al campus el cronograma, ahora sí completo, sí está subido, o sea, en vez del anterior está completo, así que después pueden entrar y verlo, pero igual les comento lo que figura ahí. Lo que hice fue poner el último día del cuatrimestre, que tenemos clase, digamos, que podemos terminar el viernes 10 de diciembre, pero bueno, sería el jueves 9, el último día de clases nuestro. Ese día puse el recuperatorio, ¿sí? Y una semana antes el segundo parcial. O sea, jueves 9 del 12, recu, y jueves 2 sería, ¿no? Sí. 2 del 12, el segundo parcial. ¿Ok? Esas serían las fechas que están. Si alguien tiene algún tema o una cuestión en particular, bueno, me escribe y lo charlamos. No puse el final, primero para tener más tiempo y después porque no estoy del todo seguro de cuál va a ser la situación de los finales. Los regulares están tomando los remanentes y los libres están tomando presenciales. De hecho, la otra semana tomé exámenes, bueno, la semana pasada, no, la anterior tomé examen presencial y no sé cuál va a ser la situación. Si para los regulares, me dijeron que en general, pregunté a los de Estética 2, no sé si ustedes saben algo, algún alumno de Estética 2 me dijo que le habían dicho que iban a ser virtuales. No lo sé, pero bueno, por las dudas yo armé ese cronograma. Si llegan a ser virtuales, van a ser seguramente el lunes o miércoles siguiente, ¿sí? O sea, la semana ya después de terminado sí, el cuatrimestre. Si son presenciales, bueno, dependerá de lo que decía la facultad. Y si hay que ajustar el cronograma, achicarlo o cortarlo, bueno, se cambiará y listo. ¿Ok? Eso por un lado. Eh, Después, sobre cómo siguen las clases, lo que yo puse en el cronograma fue, bueno, el lunes 25 fue el primer parcial. El miércoles después tuvimos la clase 17, que era la de eh, procesos de nacimiento y muerte, digamos, que ahora después volvemos a ver si hay alguna duda o digamos, si pudieron avanzar con la práctica y consultas. Jueves 28 fueron consultas. Para el lunes pasado, yo ya les había dicho, tenía la clase 18 y deberíamos haber tenido clase el miércoles. Lo que yo hice fue poner que ese miércoles no sin clases y como que el jueves había consultas y prácticas. Sé que no la tuvimos a clase, la estamos teniendo hoy. Y bueno, y hoy le correspondería, que probablemente ya lo hicieron porque les dije que avanzaran, la clase 19, que es la de simulación. Entonces, la idea en principio, no, perdón, es la de, no, es la de introducción a las series de tiempo. La de 18 es la de simulación. Entonces, para ponernos de acuerdo, en principio la clase de hoy sería la clase que es sobre simulación. Igual vamos a ver si nos queda algo de la práctica 4. Y después avanzamos con la 5. Y después el miércoles tenemos de vuelta consultas sobre la clase 19, que es la de introducción a las series de tiempo. Hasta ahí, ¿se entiende? O sea, hoy vamos a ver lo que haya quedado de la 4 y la 5. Y el miércoles tenemos clase para hablar de la práctica 6. Corresponde a la clase 19. Vamos. No sé ustedes por dónde van por las clases, pero bueno, si no, pónganse con la práctica 6 y la clase 19. Y después lo que queda son, en la semana siguiente, siempre intercalando una teórica y una práctica, no son tantas, no queda tanto tiempo tampoco. ¿Cómo se fue el año, che? Diría uno en una charla así de ascensor. Quedarían 20 y 21 están subidas a YouTube, ¿sí? Son las dos primeras clases de proceso SARMA. Y después faltaría una clase más de proceso, porque sería la de los ARIMA en realidad, pero que es también lo de la práctica 7, que esa la tengo que terminar, la tengo medio a medias, la tengo que terminar y subir, la clase 22. Igual esto estamos hablando a cada fin de mes, igual 24. Esa, o sea, no está subida.
Y tal vez haya una clase 23 que yo la puse en el programa. Si llego a grabarla y lo metemos, que es una intro, aunque sea, a los modelos lineales generalizados. Vemos, o sea, no les aseguro nada. Yo la puse en el cronograma por las dudas. Si no, igual nos iremos ajustando. ¿Ok? O sea, la intención está llegar a meter todo, pero bueno, a lo mejor nos quedamos un poco antes. Vemos cómo venimos. Ahora me tengo que poner a corregir después de ver si me llevo a grabar la clase esa. ¿Consultas sobre cómo seguimos eso? ¿O alguna cuestión administrativa? Profe, Sí, decime. yo había entendido que el cuatrimestre era virtual completamente, que los finales también, Ok, según las resoluciones de la facultad. Y para mí sería un problema porque yo estoy en el interior. ok. Eh, a ver, no, o sea, sí, sé que digamos, la normativa vigente es esa. No sé si cambia algo. Si de la 4 a la 7 o tal vez una 8. Ahí te contesto. Ahí vuelvo. Sería de la 7, de la 4 a la 7, tal vez una 8 si llegamos, si no, no. Eh, no creo, o sea, la verdad que no se iba a cambiar. Me dijeron que parece ser que no. Pero si llegara a cambiar, de todas maneras, seguramente sería dejando digamos, la materia regularizada, o sea que, dado el caso, se podría pasar para más adelante o andás a ver. O sea, lo pongo como una hipótesis. Probablemente sea virtual y bueno, en ese caso será con la misma modalidad que venimos llevando y eso. ¿Sí? Yo porque el otro día cuando estuve tomando remanentes y un libre, estuve hablando con Alejandra Metelli, la titular de la cátedra, y bueno, además la directora del departamento de matemática, le pregunté si sabía algo, me dijo que no, pero que supuestamente tenía que haber alguna novedad pronto, y que ella había pensado que por ahí, como los finales remanentes se habían tomado regulares, se habían tomado presenciales, que tal vez los regulares también, pero que no sabía. Es una lucubración nuestra, pero en realidad tal vez no. Sí, tal vez sean virtuales. Si llegan a ser presenciales, se verán los casos particulares y si no, de todas maneras, que tranquilo que la materia o sea, va a ser no regularizada. Y tampoco sé si en ese caso serían finales obligatorios o serían finales solamente para quienes no promocionen, así que no sé, es difícil decir. Posiblemente sean virtuales y no haya ningún problema, pero cualquier cosa obviamente lo vemos sobre la marcha. Nadie va a perder la materia por esto, yo voy. Sí, en el peor de los casos atrasarse un poco en el final, pero nada más. ¿Estamos? Dale, gracias, profe. ¿Algo más? No. Bueno, pregunta. ¿Pudieron terminar la práctica 4? ¿Hay alguna consulta? ¿Y todo eso? A mí se me complicaron los ejercicios a partir del 4. Si queda tiempo y puedes hacer uno, sería un golazo. Sí, vamos a uno. Sí, a mí también, más que nada con el tema de cómo hacer los sistemas de ecuaciones esos, cómo crearlos, digamos. O Ok. sea, Igual agrego un comentario. Pero el que les pide saber más lo de cómo escribirlos, Rey. No, está bien. O sea, muchos les pide dar la expresión del operador infinitesimal y escribir el sistema de ecuaciones, ok. No es que los tengan que resolver después. Ok, en general, en todos esos procesos, nada, ya tenemos algún resultado teórico. Yo, de hecho, la verdad no me los sé de memoria, no los tengo anotados, así que me van a tener que ayudar ustedes, que espero que hayan tomado apuntes. Pero en esos procesos uno ya tiene, digamos, el resultado teórico de que, bueno, la distribución de XT es tal y eso se hace. Ese resultado teórico sale de esos sistemas de ecuaciones, solo que no vamos a hacer la resolución. Uno ya está hecha y ya sabemos. Pero, por ejemplo, el 4 menciona un proceso XT de nacimiento y muerte homogéneo con tasas constantes. ¿Sí? Homogéneo y tasas constantes me indica dos cosas diferentes. ¿Sí? O sea, homogéneo, que esto sería el 4. Homogéneo, ¿qué me dice sobre lambda y mu? Que no dependen de T. Que no dependen de t, exacto, no depende del tiempo.
¿sí? Eso es el hecho de ser homogéneo. No son lambda de t y mu de t, sino que son lambda y mu. Y de tasas constantes, ¿qué me dice? Que no depende de quién. De J, tipo de la población. El momento, del valor que tiene en ese instante el xt, ¿no? Insisto que son dos cosas diferentes. Eso se entiende, ¿no? Porque son cosas distintas. Bueno, y las tasas son la de nacimiento es 2 y la de muerte es 5 con x0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, el a se da la expresión del valor infinitesimal q. ¿Sí? El valor infinitesimal va a ser, entonces, acá recuerden que tenemos como que la primera columna, la primera fila representan el estado 0, ¿no? Entonces, este va a ser, el que esté acá va a ser, el primer valor va a ser el que haga falta para que la columna suba 0. Acá abajo, ¿qué va a ir? Lambda. Lambda, ¿sí? Iría en un caso general, iría lambda 0 de t, ¿no? O sea, la intensidad de nacimiento cuando cuando el proceso está en 0, ¿sí? Cuando no hay nadie, ¿cuál es la intensidad de la probabilidad de que nazca alguien? O sea, que iría un 2. Y acá abajo después son todos ceros por esto de que no pueden saltar de a 2 ni por arriba ni por abajo. Acá abajo serían todos ceros. O sea que acá va a ir un Menos 2. menos 2. Menos 2. Perfecto. Después, segunda. Estoy en K igual a 1. O sea, el x de t en el que esté vale 1. O sea, ahí hay un individuo de la población, digamos. O lo que sea que represente, ¿no? El proceso. ¿Qué va primero que nada? Mu. El mu, ¿sí? Ese sería el mu1. La intensidad de muerte se procesa en 1. Como es de tasas constantes, no va a cambiar. Pero, digo, en un caso general sería lo que llamamos mu1, ¿sí? O sea, hagamos 5. Acá lo dejo vacío. Y acá va, ¿qué cosa? Lambda. El lambda, que es la intensidad de nacimiento, el que sería el lambda 1, la intensidad de nacimiento cuando el proceso está en 1. Insisto, acá no cambia, pero como para tener una cuenta de general. Después de eso vendrían todos ceros. Y entonces acá, ¿qué va a ir? Menos 2 y menos 5. Menos 7, ¿sí? O sea, menos 2 más 5, o menos 2 menos 5, a 2 menos 7, bien. Es menos un lambda 2, sería eso. Y así seguimos, ¿no? Después vamos a tener 0, 5, menos 7, 2, y así sigue. Y después si hace falta escribir más, lo escribimos. ¿Cómo se traduce esto en ese sistema de ecuaciones diferenciales sin diferencia? Bueno, tenemos que recordar una formulita que por ahí, yo creo que es un ejercicio, la fórmula. Sí, es el ejercicio 2, ¿sí? Que en el ejercicio 2 dice probar que P, flechita T, es decir, la distribución en T, es igual a Q de T por P de T. No sé por qué va menos 2 y 2 en la primera columna. En la primera vos vas a tener este siempre como que lo dejas para los de la diagonal lo dejas para el final para que sume 0, ¿sí? Y lo que sigue abajo es la intensidad de nacimiento, porque en el fondo, pensarlo si querés como probabilidad es más fácil pensarlo como intensidad. ¿Qué sería esto? Si estoy en 0, la probabilidad, entre comillas, de pasar a 1, porque la segunda fila indicaría 1, ¿no? O sea, todos los que están 1 abajo de la diagonal son de tanto pasar a 1 más. Esto sería de estando en 1, pasar a 2. Estando en 2, pasar a 3. ¿Se entiende? O sea que siempre los que están 1 abajo de la diagonal son la probabilidad de aumentar 1. Es decir, serían las de nacimiento. No son probabilidades propiamente dichas, son intensidades de probabilidad, pero en función del tiempo. Pero sería eso. Los que están abajo de la diagonal son los que indican, me hablan de cómo es aumentar 1. ¿Sí? O sea que son las intensidades de nacimiento. Por eso acabo en 2. Porque la intensidad de nacimiento lambda es 2. Lo mismo acá, lo mismo acá. Y después este menos 2 es porque lo sacamos sabiendo que en esta matriz las columnas suman 0. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo.
las que están 1 arriba de la diagonal son lo contrario, ¿no? Ir de 1 a 0, de 2 a 1, es decir, que muera 1, que es una muerte. ¿Sí? La formulita, en el ejercicio 2, lo que decía era P de t igual a Q de t, acá no voy a poner el de t porque no hace falta, pero sería, o sea, como que el sistema, sí lo pongo, no importa, Q de t por, no, P' de t, perdón. P' de t es igual a Q de t por P de t. Digamos, de ahí sale, esa expresión es la que esto lo dice, el ejercicio 2, esta expresión da lugar en cada caso particular al sistema de ecuaciones diferenciales y indiferencias que caracteriza el proceso. Entonces, haciendo esa cuenta, digamos, es que aparece el sistema, y agregando las condiciones iniciales. Porque básicamente yo voy a hacer, ese es Q, ¿sí? Yo voy a hacer P por esto, y eso es lo mismo que P' de t. ¿Ok? Entonces, ¿quién es P de t? Es la distribución de X de t. Entonces, este es Q de t, que en realidad no depende de t justamente porque el proceso es homogéneo. Es Q, ¿sí? ¿Y quién es P de t? Es la distribución del proceso en el momento t. Que si lo escribo como vector infinito en este caso, el primer elemento es P0 de t. El segundo elemento es P1 de t. El tercero es P... Perdón. Ah, lo estoy poniendo del otro lado, perdón. Estoy poniendo al revés. Ya se iría acá. El primer elemento es P0 de t. El segundo es P1 de t. El tercero es P2 de t. Bueno, y así. ¿Ok? O sea, la probabilidad de que x sea igual a 0, la probabilidad de que x sea igual a 1, la probabilidad de que x sea igual a 2, y así. Ahí estamos. Eso me va a dar P' de t, que tiene, bueno, los mismos que tienen las derivadas de esas cosas. ¿Sí? La derivada de P0 de t, la derivada de P1 de t, la derivada de P2 de t, y así. ¿Ahí se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo? Bueno, y eso ahora lo voy a usar para escribir el sistema. Me acabo de hacer una sopa de mate. ¿Cómo va a ser? Bueno, P'0 de t, va a ser igual, obviamente, al primer elemento del resultado de esta cuenta. Obviamente, el resultado de esto, si lo pensáramos como matrices finitas, sería un vector. ¿Sí? Acá es lo mismo. ¿Cuál es el primer elemento de esto? Lo mismo que se hace en matrices finitas, o sea, fila por columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué me hace ahora la cuenta esa? Fila por columna. ¿Cuánto va? Esto por esto. Menos 2 P0 en T, Bien. más 5 P1 en T. Sería. Bien. Y después todo cero, ¿no? O sea, ¿sabes eso? Es menos 2. Primero este por este, más este por este, y después seguiría infinitamente la cuenta, pero bueno, todos los que siguen acá, está claro que son ceros, ¿no? Así que después no agrego nada más. Así que exacto, menos 2 P0 de t, más 5 P1 de t. ¿Ok? ¿Cómo sigue esto? Bueno, veo quién es P'1 de t. P'1 de t, de vuelta, fila por columna. Se me va a quedar 2 por este, menos 7 por este, más 5 por este, y claro que los que siguen acá después son todos ceros, ¿no? O sea que después no va a aparecer ninguno más. Entonces va a ser 2 P0 de t, menos 7 P1 de t, más 5 P2 de t. Más 0 P3 de t, más 0 P4 de t, etc. O sea que ahí queda. Si ven qué pasa con P2', en realidad ya no es muy distinta la cosa, ¿no? O sea, va a ser 0 por P0, ese no cambia nada.
2 por P1 menos 7 por P2. Y no está escrito ahí, pero después ¿qué diría? Si yo agregara lo que sigue. 5. 5 por P3, ¿no? O sea, si yo escribiera P3 de T y acá pusiera todo lo que falta, iría 0, acá también iría 0, acá iría 5 y en la diagonal, que sería recién acá, iría el menos 7 y abajo el 2. Y acá iría 0, 0, 0. O sea, esto sí lo entiendo. O sea que sería más 2 por P0, menos 7 por P1, más 5 por P2. Esa, más 5 por P2. Pero si se fijan, en realidad, bueno, esto se va a repetir, o sea que esto lo podría resumir simplemente poniendo un K acá, ¿sí? Esto va a ser K, esto va a ser K menos 1, K y K más 1. O sea que directamente lo escribo como P' de K de T, PK de T derivado igual a 2 PK menos 1 de T menos 7 PK de T más 5 PK más 1 de T. ¿Sí? Y esto vale para K mayor o igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Perfecto, Alejandro. Ese sería el sistema de ecuaciones diferenciales sin diferencia para este proceso. Y lo que me está faltando son las condiciones iniciales. ¿Sí? Que hay que pensar lo que significa. Por ejemplo, P0, la función P0, ¿sí? P sub 0, ¿cuánto vale en 0? Recordemos que esto representa la probabilidad de que x sub 0 sea igual a esto, o sea, es al revés del orden que aparece acá, digamos. Es igual al k, o sea, la probabilidad de que xt sea igual a k, era esto, ¿se acuerdan? Los p sub k de t. Así que sería la probabilidad de que x 0, porque t es igual a 0, sea igual a 0 porque k es 0. Así que ¿cuánto vale p sub 0 en t igual a 0? 1, ¿no? Porque nos dan el dato en consigna. Exacto, 1 por esto, sí, porque x0 es 0. Es un dato. Y después tengo los p sub k en 0, para k mayor o igual a 1, que es lo que cambia es este. ¿Sí? Para k mayor o igual a 1, ¿cuál es la probabilidad de que x0 sea igual a k? ¿Cuál es la probabilidad de x0 igual a 1? 0. 0, porque si x0 es 0, no es 1. Si no es 1, la probabilidad es 1. Es 0. ¿Sí? Entonces la probabilidad es 0. Lo mismo si pongo 2, lo mismo si pongo 3, lo mismo si pongo cualquier k mayor o igual que 1. Así que esta es 0. Esas serían las condiciones iniciales. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? O sea, ese sería el sistema escrito completo con las condiciones iniciales. ¿Sí? Sí, ahí quedó, por lo menos a mí me quedó bastante claro. Bueno. Este sistema no tiene es medio complicado en el sentido de que las derivadas me dependen del anterior y del que sigue, por eso no tenemos resultados cerrados y lindos sobre lo que nos interesa saber, que en el fondo es cuál es la distribución de xt para cada t. Esto es lo que uno quisiera saber, ¿sí? Y que muchos de los ejemplos que vimos lo sabemos, ¿sí? En el proceso de Poisson, esa distribución es una distribución de Poisson con cierto parámetro, en otro de lo que vimos es una binomial negativa, en otro es una binomial, ¿sí? Eso es como medio, digamos, el objetivo de resolver este sistema es poder contestar esto. Porque en el fondo cuando encuentro pk de t, lo que estoy encontrando es para cada t cuál es la función de probabilidad puntual. ¿Está claro eso? O sea, estoy encontrando las probabilidades puntuales para 0, 1, 2, 3, etc. Y en cada t. Entonces, en el fondo lo que me responde resolver este sistema es cómo se distribuye xt. Y cómo se distribuye puede ser una distribución con nombre o sin nombre, digamos, pero no importa. En particular, conocer la distribución me permite hacer todos los cálculos pertinentes. ¿Se entiende cuál es el sentido de resolver esto?
En este caso no tenemos un resultado lindo, como si tenemos en los otros ejercicios, en el 5, el 6, el 7. Pero lo que sí tenemos, a ver, es, primero, en un caso particular, como puede ser este, que tenemos 2, 5, 7, 2 y 5, sí se podría resolver por métodos numéricos. No nos vamos a meter por ese lado, pero no es que es imposible. Por métodos numéricos uno podría resolver el sistema si fuera necesario para, bueno, para poder hacer cálculos de probabilidades. Pero por otro lado, lo que sí tenemos son resultados sobre la distribución estacionaria, ¿sí? Sobre, digamos, a cuánto tiende, ¿sí? Sobre la distribución estacionaria del proceso. Que tenía unas formulitas. Yo la formulita no me la acuerdo, pero digo, búsquenla. El punto B dice ya si existe la distribución estacionaria, su esperanza y varianza. En el punto A, lo que tienen que buscar es, el punto B, digo, lo que tienen que buscar es la distribución estacionaria, ¿sí? O sea, usen la fórmula y sale. No sé si alguien lo hizo y no le salió o algo. Si no, busco la fórmula, si no me dicen que para la próxima le busco la fórmula y lo hacemos. No sé si se entiende. Después en los que siguen son medio parecidos, ¿sí? O sea, solamente lo que van a cambiar es que según el tipo de proceso, por ahí puede ser que sea un proceso de nacimiento puro o de muerte pura, entonces uno de estos dos es cero, directamente no está. ¿Eso qué se va a ver reflejado? Bueno, que si es de muerte pura, todos estos van a ser ceros, y si es de nacimiento puro, todos estos van a ser ceros, ¿sí? Y siempre la diagonal es la que se haga falta para que sume cero, cada columna, y si después pueden ser de tasas variables, que en general los casos que vimos son con tasa lineal. Entonces, por ejemplo, si el lambda es 2K, por ejemplo, si fuera lambda igual a 2K y mu igual a 0, ¿cómo queda? Bueno, esto es 0, esto es 0, esto es 0, ¿sí? ¿Esto es cuánto? Acá. Lambda K. Sí. Ok, si lambda K es 2K, este sería lambda 0, así que es 2 por 0, 0. Y acá entonces es 0. Si lambda, que viene acá después sería lambda 1, así que lambda 1 va a ser 2 por 1, 2. Y entonces esto va a ser menos 2. Este que viene acá sería lambda 2. Lambda 2 va a ser 4. Esto sería menos 4, entonces, y así, voy completando. Y de la misma manera armamos los sistemitas. Y además, en esos casos, tenemos ya un resultado teórico de que la distribución de X es tal, entonces se puede poner el resultado. ¿Se entiende? No sé si quieren hacer alguno en particular o si prefieren tratar de terminarlo en función de lo que vimos y después me consultan. Si quieren hacer uno en particular me dicen, si no, lo vemos después. No. Bueno, lo dejo ahí para que en función de lo que vimos revisen y después cualquier cosa la próxima me consultan. ¿Ok? Y si quieren podemos pasar a simulación, que es la práctica 5 y corresponde, si no me equivoco, a la clase 18. ¿Sí? Una idea cortita, pero bueno, es una introducción nada más a lo que es simulación. Cuéntenme, ¿pudieron ver la clase? Supongo que sí, porque era para el lunes pasado. ¿Dudas teóricas? ¿Pudieron hacer la guía? Yo en mi caso, Alejandro, pude ver la clase de simulación, lo que no pude todavía es arrancar la práctica. Ok. Sí, yo igual. Igual. Bueno, Yo ok. hice un ejercicio de la guía, hice hasta el punto 3, pero nada, me quedan dudas. Tuve que ver la clase del cuatrimestre pasado, o no, creo que no sé, creo que es Sí, segundo cuatri 2020, para ver cómo resolvía el ejercicio 2. Pues, ok.
que era el de simular para X2, viste, que primero tenés que simular X0, después X1, y bueno, nada. Pero después lo entendí, me costó entender esos razonamientos, hasta que vi la clase no lo pude hacer. Bueno, charlémoslo un poco igual, por si le sirve al resto. Obvio que la mayoría de esos ejercicios están hechos en clases anteriores, pero bueno, algo tenemos que elaborar este cuatrimestre, así que charlémoslo un poco para el resto, a ver si lo entienden. Es el ejercicio, de hecho, el 2 y el 3 van medio de la mano, ¿sí? Es el ejercicio 2 que dice, consideremos la cadena de Markov homogénea con matriz de transición tanto y distribución inicial tanto, es con dos estados nada más, ¿sí? Llámenle como quieran los estados. Tenemos una matriz que lo hice con dos estados nada más para que sea más fácil de programar, porque se puede programar así medio a lo bestia, si es solo con dos estados. Si son muchos más ya es como que bueno, hay que hacer algo matricial, ¿sí? Pero acá es como que se pueden hacer las cuentas medio mano. Entonces, es una cadena de Markov, o sea, de tiempo discreto, con dos estados, perdón, de tiempo discreto, sí, tiempo discreto, perdón, con dos estados, con matriz de transición M igual 0,5, 0,5, 0,9, 0,1. ¿Sí? Me pide hallar P de 2, ¿sí? Eso es hacer la cuenta. ¿Sí? P de 2, y distribución inicial me dice 2 tercios, 1 tercio. O sea, P de 2, obviamente hay que hacer la cuenta, ahora la hacemos, pero es de M al cuadrado por P de 0. ¿Sí? Marcó, lo de siempre. Eso sí es hacer la cuenta, no es simular, es hacer la cuenta. El punto B, de alguna manera, lo que busca es ver que si uno simula una variable con la distribución de P de 2, con la distribución de X2, el resultado más o menos coincide. Entonces, lo que pide el 2, el ejercicio 2, es utilizando R, generar 100.000 simulaciones de longitud 3, o sea, para t igual a 0, 1 y 2, es lo que decía, y utilizar las propiedades P de 2. Les bajo un ejemplo, digamos, de lo que sería simular hacer una simulación de longitud 3. Primero, ¿qué me dice P de 0? ¿Qué me dice sobre X0? Pues pongámosle que los estados son 1 y 2, ¿sí? Para decir algo. O A y B. ¿Qué me dice P de 0? Le puede tomar valores 1 y 2 con 2 tercios y 1 tercio de probabilidad. Perfecto. ¿Sí? ¿Les ocurre un experimento que uno puede hacer con la mano, digamos, para simular eso? No con una computadora, obviamente después lo vamos a hacer con R, pero se me ocurre algo que uno puede hacer con algo de azar. Hay muchos. Yo porque vi la clase, pero Dale, sí. con un dado. Un dado. Si yo tengo por acá, mira, un dado chiquitito, esperemos tener uno más grande, pero tengo un dado. ¿Qué sé yo? Si hacemos que si sale menor o igual a 4, vale 1, y sale mayor a 4, vale 2, tenemos algo que tiene probabilidad 2 tercios que salga 1 y probabilidad 2 tercios que salga 2. ¿Ok? Y después tengo los condicionales. Si la variable vale 1, tiene que ser 0,5, 0,5. Esa es fácil, ¿no? ¿Cómo simulo eso? La moneda. ¿Sí? Para que si no tiene mucha moneda equilibrada. Y el otro, no tengo acá, pero bueno, no se podría hacer. A ver, siempre en el fondo, sobre todo esto que son fracciones entre. O sea, estos 9 décimos, estos 1 décimo, podría hacer un sorteo, qué sé yo, meter papelitos en una bolsa, un bolillero, lo que sea. Si también le puedo decir a R que me tire un número. La otra es pedirle a R que me tire un número entre 0 y un número uniforme entre 0 y 1. Entonces redondeo para abajo al 0, algo, digamos, y de ahí sale. ¿Sí? O sea, si me sale entre 0 y 0,1, que de hecho es el equivalente a generar la distribución uniforme discreta de 0,9. Entonces, si me sale entre 0 y 0,1, bueno, vale 2.
Y si no, vale 1. O al revés, lo podría hacer lo mismo. Lo importante es que esto tiene probabilidad 0,1. Si en una uniforme 0,1. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, para simular a mano una realización de longitud 2, perdón, de longitud 3, o sea, porque para t igual a 2, que sería poner t igual a 0, tal cosa, t igual a 1 tal cosa, t igual a 2 tal cosa. Es decir, en qué estado estoy. Para simular a mano tendría que, por empezar, simular x0. X0 tiene esta distribución, dijimos que la podíamos simular con un dado. Yo voy a tirar el dado y me salió un 2. Como me salió un 2, quiere decir que x0 es igual a ¿cuánto? 1. 1, según esta pelita acá, ¿no? Bien, o sea que arranco en 1. Pero podría haber arrancado en 2. O sea, de hecho, si realizo 100.000 realizaciones, se supone que aproximadamente 2/3 de esas 100.000 realizaciones aproximadamente van a arrancar en 1 y el tercio restante van a arrancar en 2. ¿Sí? Por un tema por la ley de los grandes números, básicamente. ¿Ok? Después, quiero simular x1. Yo voy a simular x1 condicional a que x0 vale 1. O sea, que x0 está en el estado 1, o sea que estoy por acá. ¿Sí? O sea que tengo que simular a x1 con esta distribución porque lo simulo condicional al valor de x0. Así que lo que voy a hacer es tirar la moneda. Cara y seca. Igual tengo una estampa. Me salió un 2, me salió la cara, sí, era una moneda de 2 pesos. Me salió cara, así que entonces el x1 es... Ah, no, perdón, el número de la Z, ¿no? Sé que no es lo más relevante, pero son cosas que uno debería saber. Me salió el número, o sea que salió seca. Así que x1 vale ¿cuánto? Según esta regla, cara es 1, seca es 2. Así que vale 2. ¿Sí? Y ahora voy a simular x2. Pero ahora voy a simular x2 condicional al valor de x1. Como x1 es 2, estoy acá. Ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengo que simular un experimento que tenga una cosa probabilidad 0,9 y otra 0,1. Voy a hacer esto que dije de generar un uniforme. Voy a usar el RUNIF en R. Vieron la clase de las distribuciones, ¿no? Si hay alguna duda de eso me dicen. Igual ahora después vamos a escribir esto en R. Voy a hacer uno de longitud 1. Metí un 0,32. ¿Sí? Habíamos quedado que si caía acá, pues poníamos 2, así que como no cayó acá, le pongo 1. O sea que acá simulé hice una simulación del proceso con longitud, digamos, hasta t igual a 2. ¿Se entiende? ¿Podría seguir? Sí, podría seguir. O sea, yo como lo que quiero analizar es precisamente la distribución de P en 2, ¿sí? Lo voy a cortar acá, pero en realidad, si yo quisiera simular una cadena más larga, bueno, ahora como x2 vale 1, vuelvo acá, tendría que volver a tirar la moneda. ¿Sí? Como ahora me salió cara, entonces cara es 1, así que es 1. Como estoy en 1, tendría que volver a tirar la moneda. Salió cara de vuelta, así que 1 de vuelta, y así podría seguir hasta donde quiera. ¿Se entiende? Obviamente, hacer esto a mano es bastante engorroso, digamos, y además, si quiero hacer 100.000 de esas, no tiene mucho sentido. ¿Pero se entiende lo que estoy haciendo? De esta manera yo estoy... En particular, me interesa acá que estoy simulando x2. Lo hago con 2 para que sea algo fácil de calcular y de comparar. Pero en realidad la misma comparación podríamos hacer entre... El objetivo del ejercicio es ver que voy a lograr aproximar la distribución de x2, que es esto. Como lo que dice, x2 se distribuye de tal manera, básicamente donde tengo la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. ¿Sí? Que lo puedo obtener teóricamente, pero que también lo podría obtener por medio de la ley de los grandes números simulando valores de x2. Entonces, si yo ahora repito este procedimiento un montón de veces, además de obtener una simulación de x0 y un montón de simulaciones de x0 y un montón de simulaciones de x1, voy a obtener un montón de simulaciones de x2. ¿Sí? 2, 1, 1, 2. O sea, parándome acá y quedándome con esto, lo que tengo es una simulación, son 100.000 simulaciones de x2. ¿Sí? Por la ley de los grandes números, se supone que la proporción de veces que da 1 y la proporción de veces que da 2 deberían ser muy similares
a los valores teóricos reales, digamos, que uno puede calcular usando las cuentas de cuánto da las probabilidades de que x2 valga 1 y valga 2. ¿Se entiende la idea? Sí. Como estos valores son todos independientes, estoy usando la ley de los grandes números común y corriente, no la de cadenas de Markov, que después la charlamos cuando hablemos del ejercicio 3. Pero se ve más o menos lo que quiero hacer. Ahora lo vamos a escribir en R, pero ¿se ve lo que quiero hacer? Sí, sí. Sí. Entonces, vamos a hacer primero la cuenta hasta el punto A para tener los valores teóricos y después vamos a hacer las simulaciones y chequear que todo más o menos coincide. O no, como de hecho suele pasarme, y nos vamos dando cuenta a ver qué lío hice en el script. Entonces, esperen que les voy a compartir. Bueno, no sé si ven ahí. A ver. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. Sí, se ve, se ve. Esa es la matriz M, es una matriz de 2 por 2, estos son los argumentos, estos son cantidad de filas, cantidad de columnas, y el primer argumento son los elementos de la matriz, que obviamente era adentro, que se pone como un vector, y salvo que aclare lo contrario, se lee por columna. Hay un argumento opcional que es by row, o sea, por fila, que si le ponemos true, entonces sí lo podemos cargar por fila. Pero por defecto, el valor por defecto es false. Así que carga por columna, así que debería ser 0,5, 0,5, 09, 01. Ahí lo corrí. Debería haber traído el teclado. De todas maneras, podemos chequear. M, lo corro. Ok, 0505, 0901. Y P0 es un vector que tiene dos elementos que son 2 tercios y 1 tercio. 3, 1 y 3. Fíjate que como vector, como es un vector, las matrices también son vectores como con atributos adicionales, pero como es un vector y no tiene el atributo de ser matriz, me lo muestra por fila. De todas maneras, los vectores son vectores columna, ¿sí? Lo que no me acuerdo es si me deja multiplicar una matriz por un vector que no es matriz, pero podemos hacer la prueba y ver qué pasa. Así, estas cosas siempre hay que probarlas. ¿Sí? Por porcentaje por, recuerden que es el... No, al revés, no, porcentaje por. ¿Sí? Pues, ¿se puede? Porcentaje por porcentaje, ¿sí? Eso es el producto matricial, hacemos por P0 y funciona, bien, o sea, hizo 0,5 por, se supone que hizo 0,5 por 0,66 más 0,9 por 0,33, tiene sentido, ¿sí? Aunque, digamos, a mí me lo muestra como una fila porque me está mostrando un vector, no me está mostrando una matriz. Pero evidentemente lo que pasa es que cuando uno lo involucra en un cálculo matricial, lo piensa como matriz y por defecto lo piensa como matriz columna, ¿sí? Como una matriz con una sola columna. Si necesitan que sea como fila, lo que tienen que hacer es transponerlo. La función para transponer es T, ¿sí? Con el T de, si yo pongo, fíjate, si pongo T de P0, ahí sí me lo muestra como una matriz, pero con una sola fila, ¿sí? Porque lo está tomando como matriz columna y lo está transponiendo. O sea, si lo quieren ver como matriz columna, porque necesitan verlo, hacen la traspuesta de la traspuesta, y ahí está. ¿Ok? Entonces, bueno, el resultado teórico, o sea, la distribución de X2 la tenemos, ¿sí? La distribución de X2 es que X2 toma el valor 1 con probabilidad 0,63 y el valor 2, esperen que lo doy de vuelta para que quede ahí a mano, ¿sí? El valor 1 con probabilidad 0,63
y el valor 2 con probabilidad 0,36 aproximadamente, 0,37. Ok, esa es la distribución teórica. Si nosotros ahora simulamos muchas veces x2, el detalle, o sea, lo que yo quiero es simular x2. El detalle acá es para simular x2 con la información que tengo, que es la distribución inicial y la matriz de probabilidades de transición. Para simular x2 no me queda otra que simular x1 y x0, porque yo no tengo la probabilidad de que x2 sea tanto y que... O sea, la tengo porque hice la cuenta, pero si yo no tuviera esto, es decir, acá es con t igual a 2, pero si fuera con t igual a 1000, está bien, la cuenta en R la va a ser igual. Pero si fuera con t igual a 1000 lo tuviera que hacer a mano, se complica. ¿Sí? Entonces, si yo quiero con t igual a 1000, puedo igual simularlo, pero siempre que para simular uno, tengo que una de las x tengo que simular las anteriores, porque yo lo único que tengo son las probabilidades condicionales dado el valor anterior. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está claro? Entonces lo que voy a hacer es simular 100.000 veces valores de x2. Hay muchas maneras de hacer esto y probablemente si lo hicieron de una manera diferente, si ustedes lo hicieron, tal vez lo hicieron de una manera diferente y puede ser que esté bien. Mientras D está todo bien. Lo que yo voy a hacer es, como no necesito en realidad los valores de x0 y x1, sino que necesito los de x2, yo los voy a ir generando, pero los voy a ir descartando. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cómo voy a hacer una simulación? Hagamos una y después la repetimos 1000 veces. Yo voy a hacer una simulación. Yo voy a generar un vector que se llame x2, ¿sí? Y ahí voy a guardar los 100.000 resultados de las simulaciones. Entonces, para eso voy a, bueno, puedo usar un rep, ¿sí? Ya, 100.000 veces. No me acuerdo el orden de ahora, la verdad no me acuerdo el orden de la. A ver, rep. La función es x y después, entonces, primero van los valores. ¿Qué valor voy a poner? Un NA, lo voy a dejar vacío, ¿sí? Siempre está bueno generar primero el lugar donde voy a guardar las cosas. Acá no va a hacer diferencia, pero digamos, R me puede extender el vector si necesito más espacio, pero eso lleva más tiempo. O sea que es una buena práctica, digamos, de programación, que primero generar el objeto que voy a después ir llenando lugar por lugar. Así que rep, NA, y voy a poner 100.000 veces. Entonces yo me verifico que en X2 tengo 100.000, un vector de longitud 100.000, todo con NA, con datos faltantes, digamos. Y lo que voy a hacer ahora es, en cada uno de esos lugares, ir llenando. ¿Cómo? Voy a primero generar x0. ¿Cómo genero x0? Para generar x0, a ver, lo que vamos a poner así, para generar x, no sé qué nombre para no importa, con los que vamos a ponerle i, no sé. Para generar, bueno, ahora veo que no le pongo. Para generar x0 lo que necesito es esto de realizar un experimento aleatorio que tenga probabilidad 2/3 de dar un valor y probabilidad 1/3 de dar otro. Entonces lo que vamos a hacer es generar un número aleatorio con distribución uniforme 0,1, ¿sí? Y si me da menos de 2/3, voy a guardar el valor 1, y si me da más de 2/3, voy a guardar el valor 2. ¿Ok? Entonces, vamos a poner x, ¿sí? Perdón. U, ¿sí? Vamos a hacer un uniforme. Un solo valor. Esta es una manera posible. Otra manera posible sería ya generarme los 100.000 que voy a necesitar y después ir leyéndolos. Eso, no sé, cada uno lo hace como les parezca, ¿no? Supongo que es más, tal vez es más que es más eficiente eso, no estoy del todo seguro. Entonces puedo generar un uniforme. Lo que voy a hacer a continuación es fijarme si ese uniforme es menor a 2/3 o mayor. Si es menor a 2/3, donde dice x0, en x0 voy a poner un 1, y si no, voy a poner un 2. Entonces lo voy a hacer con un if. La condición va a ser un if else, o sea, acá voy a poner, si pasa tal cosa, voy a poner guardar como x0. Espérenme que voy a entrar. Voy a poner como si pasa tal cosa, voy a guardar un 1. ¿Sí? Si pasa tal otra,
con el else, siempre, esto no sé si vieron la clase de control de flujo. No sé si vieron la clase de control de flujo, pero que sí es importante que el else esté escrito pegado al cierre de la primera condición. O sea, si no, voy a guardar x0 igual a 1, x0 igual a 2. ¿Sí? Y la condición, que tengo por acá, es entonces, según si el u es menor a 2 tercios, o no, o sea, entonces voy a poner u menor a 2 tercios. En ese caso, si la condición es verdadera, va a poner x0 igual a 1. Si no, pues va a poner x0 igual a 2. ¿Okay? Ahí estamos. Una vez que tengo generado el x0, ahora tengo que generar el x1. Para el x1, lo voy a hacer, el x1 lo voy a hacer muy parecido, pero lo que va a cambiar es esto. O sea, lo que va a cambiar es este valor de acá. En vez de 2 tercios, voy a tener que poner o 0,5 o 0,9, dependiendo del valor que tiene el x0. O sea, voy a tener que hacer esto, meterlo dentro de otro if. Tengo que poner un if que se va a fijar si el x0 es 1 o 2. Si el x0 es 1, voy a tener que hacer esto, pero con u igual a 0,5. Si el x0 es 2, voy a hacer eso mismo, pero en vez de 2 tercios, lo voy a poner con 0,9. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? O sea, voy a tener que hacer un if para ver si x0 es 1 o 2. O sea, prefiero hacerlo así bien paso por paso para que se entienda. Después, hay muchas maneras de hacer esto más eficiente, que las podemos charlar. Pero prefiero hacerlo bien así, bien a lo bestia para que se entienda. ¿Está claro? Entonces voy a hacer un if que sea, a ver si x0 es igual a 1, si x0, recuerden que R es que x0, así que, o sea, tiene mayúsculas y minúsculas, así que como acá x0 lo puse con mayúscula, acá también lo tengo que poner con mayúscula. Si x0 es igual a 2, es igual a 1, va a pasar tal cosa, si no, que entonces x0 va a ser 2, va a pasar, si hice todo bien por lo menos, si no metí nada raro, va a pasar tal otra. Recuerden que el igual a tal cosa, como para escribir condiciones, para escribir condiciones es un doble igual. O sea, para poner si x0 es 1, tengo que poner el doble igual. Esto si lo vieron en la clase de control de, creo que lo vimos antes, de hecho. Entonces, si es 1, va a pasar tal cosa, ¿sí? Si no, va a pasar tal. ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ¿están? ¿Están? No sé, ¿me caí o se durmieron? ¿O están compenetradísimos en la clase? ¿Se escuchan? Hay unas señales de vida, por lo menos. Yo- ¿Vos? Sí, ¿vos? Sí, vamos bien, vamos bien. Ok, perfecto. Sí, sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá adentro? Bueno, si x0 es igual a 1, dijimos que tenía que hacer esto, pero en vez de con un 2 tercios, ¿con cuánto? 0,5. 0,5, que sería cuando x igual a 1, las condicionales para el x siguiente, ¿no? Acá tengo varias maneras de hacerlo. O sea, una sería agarrar, copiar esto y meter acá adentro 0,5. ¿Sí? También podría crearme una función, ¿no? Ahora lo voy a hacer bien bestia porque me interesa más el resultado que otra cosa, pero después, si ustedes quieren, cuando traten de hacer algo un poco más eficiente, podría armarme yo una función con un parámetro p, donde ese p sería este 2 tercios, entonces yo después puedo llamar a la función, y acá la llamo, o sea, en vez de escribir todo esto, llamo una función que se llame aleatorio, ¿sí? O no, o aleatorio, o sea, tendría que hacer todo esto, que incluya todo esto y que se llame, generar, lo que sea, y con un parámetro que sea p, y entonces le van poniendo, la llaman con 2 tercios, con 0,5, con 0,9, lo que corresponda. Esa es una opción. Yo lo voy a hacer medio así, a lo bestia, si voy a generar un aleatorio, y me voy a fijar, y esto estaba a punto de olvidarme de copiar esto, y creo que esto ya me pasó. Si yo no copio esto, voy a generar un solo número aleatorio al principio, y después nunca más, entonces va a estar checando siempre el mismo número, entonces los resultados van a ser siempre lo mismo. Me tengo que acordar de generar eso. O sea, los resultados no van a ser siempre lo mismo, pero van a estar completamente cambiados, ¿sí? Yo tengo que cada vez generar el número aleatorio. Voy a tabular para
seguir un poco para que sea un poco más clara, digamos, la visual. O sea, todo esto de acá adentro es generar el aleatorio y chequear si es menor a tanto o no. Acá todavía le estoy poniendo que el chequeo si es menor a 2/3. Así que vamos a poner que chequeo si es menor a 0,5. ¿Ok? Si lo dejo así, lo que va a hacer es reescribirme el x0. ¿Sí? Como el x0 a mí no me interesa, la verdad que lo podría dejar así. Si la manera más bruta de hacerlo sería para esto, ponerle x1 y después repetir todo, o sea, toda la misma cuenta para x, pero en vez de chequeando si x0 es 1 o x0 es o no, chequeando si x1 es 1 o no. La verdad es que no va a estar mal. Lo que tiene es que si yo quisiera hacer esto en vez de para simular x2, para simular x30, me digo que sí, ya no tiene sentido eso. Bueno. O sea que en realidad acá ya voy a poner un for para que repita 2 veces. ¿Ok? Y de hecho eso me va a dar la posibilidad de, si quiero en vez de simular x2, simular x5, es cuestión de cambiar el valor ese. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente reescribir el que llamé x0, por eso estaba medio dando el nombre de ponerlo para no confundir, pero voy a reescribir el que se llama x0. Todavía me falta igual la parte del else, así que la voy a poner también, o sea, en el else voy a poner esto mismo, pero en vez de chequeando si es menor a 0,5, chequeando si es menor a 0,9, ¿ok? Porque ahora en el else es el caso en el que x0 me haya dado 2. Entonces ahora quiero hacer lo mismo, pero si da con 0,9 probabilidad de que valga 1 y 0,1 de que valga 2. Entonces, cuando yo termine esto, lo que voy a haber generado es el valor de x1, pero va a estar guardado en un vector que se llama, el vector de longitud 1, ¿no? En una variable que se llama x0 igual. No tiene nada, puede ser medio confuso, si quieren le pueden poner x, o sea, yo ahora no quiero cambiar nombre porque si en algún lado me voy a olvidar y voy a hacer lío, pero no era el mejor nombre por ahí ponerle. Pero el x0 acá debería funcionar como el xt-1, ¿se entiende? Como el x anterior. Entonces, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? Entonces, esta parte, otra buena práctica es dejar comentarios. Yo acá no lo estoy haciendo, esta vez debería, sobre todo para que entiendan ustedes. A partir de acá empieza la simulación. Esto de acá es el simular x0. Simulo x0. Esta parte es simulo los que siguen. El numeral me permite hacer comentarios en el o sea, x1 y x2. Para simular x1 y x2, lo que voy a hacer simplemente es esto, meterlo en un for. Arranca ahí y termina acá. Y debería tabular todo para que quede lindo. Lo voy a hacer, porque yo les digo que les sugiero que lo hagan. Todo esto está metido dentro del for, lo tabulo una vez más para que quede corrido. Dentro del for tengo un if inicial para que chequee si x0 es 1 o no. Y dentro de cada una de las posibilidades tengo todo el código este que me genera con otro if el valor 1 o el valor 2 con diferentes probabilidades. Estamos, lo que tengo que aclarar es que esto quiero que lo haga 2 veces, o sea que lo que tengo que hacer es agarrar cualquier nombre que se me ocurra y ponerle i, usar otro que sea, y quiero poner qué valores quiero que tome. En este caso no es relevante qué valores quiero que tome. Yo le podría poner i, in, y podría poner esto, ¿sí? C, A y J, ¿sí? Y lo que va a hacer es repetir, ir recorriendo los valores de este vector, un vector que tiene 2 elementos de texto, de cadena de caracteres. Perdón, claro, tendría que ser así. A, J. Lo que va a hacer es repetir el procedimiento cambiando el valor de i a lo largo del procedimiento, donde primero i va a valer el carácter A por la cadena de caracteres A mayúscula y después va a tomar la cadena de caracteres J mayúscula. ¿Sí? Como en todo el código que está dentro del for
la I no aparece, va a estar bien, funcionaría, o sea, lo estoy haciendo complicado pero para mostrar esto. El resultado que yo quiero obtener lo obtendría porque de todas maneras lo va a realizar dos veces porque el vector tiene dos elementos. O sea, cualquier cosa que yo meta acá de longitud 2 va a estar bien. ¿Se ve? Diferente es cuando la I cumple un papel dentro del código, dentro del for, por ejemplo, si está haciendo referencia a una posición dentro de algún objeto, como de hecho va a pasar con el paso que sigue, entonces en ese caso, ahí sí importa. ¿Okay? Pero yo lo podría dejar así, no lo voy a dejar así porque es medio sin sentido, voy a poner 1, 2, que esto lo que me genera es un vector de longitud 2, con los números 1 y 2, pero acá no es relevante el vector que ponga mientras tenga longitud 2. ¿Está claro? ¿Hasta acá se entiende? Sí, sí. Bueno. Una vez que haga esto, voy a haber generado el x0 y después, en la primera vez que corra esto, el x1, pero lo voy a guardar en un objeto que se llama x0, lo cual ya te está poniendo mal, pero no importa. Y después, en la repetición de eso, voy a generar el valor de x2 que va a quedar guardado en un objeto que se llama x0. ¿Ok? O sea que finalmente, en realidad, lo que yo debería hacer es guardar ese x0 en el vector que yo quería, que es en el x2. Ahora lo vamos a hacer. Pero en principio vamos a checar esto. ¿Sí? X0, se supone que si yo corro todo esto, empezando desde acá, hizo algo. De hecho, no sé cuánto dieron los dos primeros. Si quieren ver cuánto van los dos primeros, para entender un poco más eso, bueno, ahí sí tienen que guardar. Generen un objeto x1, un objeto x2, ¿sí? O generen que x0 sea un vectorcito de longitud 3, también puede ser. X2 dio 1, o sea, no sé qué pasó en el medio, no sé cuándo dio x0, no sé cuándo dio x1, pero terminamos en una situación en la que x0 da 1, ¿sí? Si corro de vuelta, dio 2. Pasó lo mismo, no sé qué pasó en el medio, pero dio 2. Si corro de vuelta, da 1, ¿sí? Se supone que si hago esto muchas veces, como habíamos hecho la cuenta al principio, y m por t0 daba esto, si hago la cuenta muchas veces, la mayoría van a ser 1 y van a ser aproximadamente un 63%, ¿sí? Las veces que dé 1 y un 37% las veces que dé 2. Esa es la idea. Para checar eso, lo que quiero hacer entonces es repetir esta simulación, ¿sí? Empezando desde acá, en realidad, 100.000 veces, y en cada una de esas 100.000 veces quiero guardarlo en x2. O sea que en realidad el último paso va a ser el valor de x0, guardarlo en una celda de x2. ¿Sí? En una celda, en una posición, digamos, en alguna posición de x2. ¿Sí? La posición tiene que ir variando, entonces acá sí es importante que el nombre que yo saca sea después, digamos, yo quiero que ese valor vaya cambiando a 1 porque quiero la primera vez que quede en la posición 1 de x2, que la segunda vez que en la posición 2, y que voy a poner una K, por ejemplo, ¿sí? Y esa K es lo que yo voy a ir cambiando ahora en un for que va a envolver a todo, salvo acá en la generación esta, el for va a envolver a todo esto. No voy a volver a tabular todo, así, pero básicamente todo lo demás va dentro del for, ¿sí? Lo hice por ahí, normalmente yo lo habría escrito al revés, esto habría empezado pensando desde el for, pero quería armándolo poco a poco para que se entendiera. Entonces quiero hacer ahora esto 100.000 veces cambiando el valor de k y que k vaya variando desde 1 hasta 100.000, así que el for lo voy a poner k in 1 a 100.000. Obvio que si quieren hacerlo en vez de 100.000 veces una cantidad dada de veces que la pueden cambiar, poner en vez de 100.000 que yo n y después ahí antes definen el valor de n. ¿Ok? Si todo sale bien, debería quedarnos un vector x2 con 100.000 elementos, ¿sí? Que son 1 y 2, y aproximadamente en estas proporciones. Así que voy a correr eso, vamos a correr desde el principio, porque no me acuerdo si todavía esto. Y vamos a ver qué quedó. Tarda un ratito. Incluso esto, que no es algo muy complicado, tarda un rato, ¿sí? Así que está bueno siempre ir haciendo las cosas lo más prolijos posible y eficientemente posible. Por ejemplo, algo que yo haría acá en este ejemplo sería cada uno de estos pasos de que generar un número aleatorio, chequear si es menor o mayor, si es menor a tanto o no, y ese tanto va cambiando, eso lo metería en una función. ¿Sí? Pasa que no sé si vieron la clase de funciones, así que no la quiero complicar. Pero si les interesa bien la clase de funciones, se tratan de hacerlo, de funciones definidas por el usuario, digo, y lo pueden mejorar en ese sentido.
Aquí lo que me falta acá es el valor de X2. ¿Sí? Y perfecto, me genera un vector de longitud 100.000, está lleno de unos y dos. O sea, que a simple vista se ve bien. Lo que tenemos que chequear es saber si nos coinciden los valores teóricos, que los repito acá, eran estos, ¿sí? Con con los observados, con los simulados. Y entonces lo que voy a calcular es la proporción que dio 1 y la proporción que dio 2. Entonces veamos la proporción que da, si la proporción, bueno, veamos igual por los dos de las dos, ¿sí? Para dar la proporción que dio 1, lo que yo puedo hacer es escribir x2 igual a 1. O sea, ¿esto qué me va a generar? ¿Qué tipo de objeto y con qué tipo de datos? ¿Tiene idea? ¿Se lo imaginan? Tipo de objeto que va a generar un vector, una matriz, un vector de qué longitud, un array, ¿un qué? Array no vimos, una data frame. ¿Un vector o no? Va a ser un vector, perfecto, sí, o sea, va a ser un vector. ¿Y qué tipo de datos van a ser? Lo que va a hacer es, para cada uno de los elementos de X2, chequear si es uno o no. O sea que va a ser un vector lógico. ¿Se entiende? Va a ser logic, un tipo de almacenamiento, digamos. Es decir, va a ser un vector de longitud 100.000 lleno de false y true. ¿Sí? Cuando en los lugares donde, por ejemplo, fíjese, como acá tengo los últimos números, los últimos tres son 2, 1 y 1. O sea que los últimos tres me deberían quedar false, true y true. Lo voy a correr para que se vea. Bien. Bueno, fíjense que queda false, true y true. ¿Por qué? Porque los últimos eran 2, 1 y 1. ¿Ok? Si yo obligo a R a que trate un vector lógico como un vector, como vector numérico, ¿sí? Lo que hace es automáticamente, no se lo tengo que pedir, también se puede usar el comando as.numeric, creo que es, ¿sí? Y lo que hace es forzar esos valores como si fueran datos numéricos y los cuenta los false como ceros y los true como unos. Entonces, para saber cuántos unos hay, ¿qué puedo hacer? Armar un contador con un bucle. ¿Podés ir recorriendo uno por uno? Podrías. A ver, eso es una opción posible, sí. Podría armar un contador y entonces ir chequeando, no esto, x2 igual a 1, sino ir chequeando, no, perdón, no sé, creo que cambié, no, me encuentro los corchetes. Bueno, con corchetes, y no sé dónde están los corchetes. A ver, no, ¿qué hice? Bueno, si yo encontrara los corchetes, acá pondría unos corchetes, debería encontrarlos, pero no importa. Podría poner entre corchetes, si los escribí, ¿por qué no los encuentro? Bueno, no sé. Diría los corchetes y lo de adentro lo debería ir cambiando para que vaya recorriendo uno por uno y ir armando un contador para que me vaya sumando uno cada vez que encuentre uno. ¿Es posible? Sí. Hay una manera más directa, teniendo en cuenta esto que acabo de hacer, que esto de acá me genera un vector lógico con los 100.000 false y trues, que además R tiene la capacidad de tratarlo como un vector numérico, con ceros y unos. ¿Se imaginan? ¿Qué puedo hacer? O sea, piénsalo como un vector con un montón de ceros y unos, donde los ceros representan los lugares donde había un 2 y los unos representan los lugares donde había un 1. Es bastante simple la realidad. Es una cuenta que hay que hacer. Si lo pasas a ceros y unos, no podrías sumar todos los unos y te van a quedar los unos. Claro, puedo La cantidad de unos que hay. puedo sumar todos los ceros y unos, claro, puedo sumar todos los elementos del vector y básicamente lo que voy a estar contando es cuántos unos salieron. ¿Se entiende? O sea, hago la suma de esto. R automáticamente lo va a apreciar igual. Si quieren se los muestro. Si yo pongo as.numeric, R lo interpreta, voy a correr esta parte solamente sin el sum, lo interpreta como ceros y unos. ¿Sí? Bueno, o sea, me convirtió en todo que terminaba en false to true, bueno, 0, 1, 1. Si yo ahora sumo todos esos ceros y unos, obviamente lo voy a estar contando cuántos unos son. ¿Se entiende?
da que... y ahí me da, o sea, sumó todos los ceros y unos, me dio 64.691, que quiere decir que había esa cantidad de unos en el vector X2. ¿Se entiende? ¿Está claro eso? Igual fíjense que les muestro que no hace falta poner la punto numérico, el R igual lo interpreta de esa manera, pero si quieren estar seguros lo ponen, fíjense que igual me da. ¿Ok? Si yo quiero ver cuántos 2 hubo en el vector X2, hago lo mismo pero con el 2. Uno podría decir, bueno, pero no hace falta porque sacamos todo después pues, por la diferencia, pero por las dudas, por si algo falló, ¿sí? Podemos hacerlo para chequear. Que todo cierre y que suma 100.000. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos efectivamente 35.379, se suman, esto seguramente da 100.000. ¿Ok? Y como lo que yo quiero son las proporciones, no digamos en total, sino las proporciones, lo que voy a hacer es simplemente dividir esto, cada uno de estos por 100.000. ¿Ok? Entonces, los teóricos eran 0.63, 0.36 aproximadamente, y los simulados 0.64, 6.21, 0.35, etc. ¿Sí? Y los parecidos, o sea, tiene sentido. ¿Sí? Podemos volver a correr todo si quieren y ver. Quedan otros valores, pero que deberían quedarse acá. ¿Ok? Se los bueno, antes, los tengo que debería copiar acá. Ahí está. Con esto, si lo corro. Ok, 0.64, 0.35. ¿Sí? Pareciera que tiene que dar siempre un poquito más o un poquito menos, pero no creo que sea algo que está mal, sino simplemente casualidad. Para dar vuelta. Bueno, no sé. Eso. Supongo que está bien. No dudo que haya un error que haga que dé algo apenas distinto. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Se entendió? Esto es básicamente lo que trataba el ejercicio. ¿Ok? Bueno. Les comento un poco el ejercicio 3. Así que no sé si vamos a llegar a tener tiempo para hacerlo todo. Pero les comento un poco el ejercicio 3. En todo caso, tratan de programarlo ustedes. Y si no sale, después me consultan el miércoles. En el ejercicio 3 me dice... acá está claro, ¿no? Sí, todo claro. Bueno. El ejercicio 3 tiene que ver con lo siguiente. Yo acá generé 100.000 simulaciones independientes de X0, porque yo cada vez que arranco de vuelta de cero, de un X0 simulado independientemente de todo lo anterior, con la distribución inicial, todo, ¿te acuerdas? O sea que estos valores que obtuve acá surgieron de simulaciones independientes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso tiene sentido la ley de grandes números, que supone independencia, la clásica, la básica, la común que vimos al principio del cuatrimestre. Y entonces, por eso la proporción de unos y dos que tengo acá, más o menos va a coincidir para n grande con la teórica, que es la distribución de X2. ¿Ok? En el ejercicio 3 me pide algo diferente. Me pide, en el punto A, digamos, que es la parte teórica, me dice verificar que existe una única distribución estacionaria y hallarla. Eso es un ejercicio de Markov, ¿sí? de la práctica 0, que básicamente es chequear que hay un único autovalor simple, un único autovalor maximal, el 1 es el único autovalor maximal, que es simple, y que entonces hay una única distribución estacionaria, o sea, hay una única distribución límite que además es la distribución estacionaria, ¿sí? Y que la cadena es regular y todo eso. Eso ahora buscamos los autovalores y sale, ¿sí? Y el autovalor que haya asociado al 1 me da la distribución. Eso ahora lo hacemos en R. Ok, no es muy complicado. Pero entonces yo voy a tener como la distribución estacionaria, que además de estacionaria es la distribución límite. ¿Sí? Podemos llamarle P infinito. ¿Ok? En el punto B me dice, utilizando R generar, no dice 100.000 simulaciones, dice generar una simulación de longitud 100.000 de la cadena y utilizarla para estimar su distribución límite. O sea que lo que está pidiendo ahora es que genere una sola
una sola simulación, como la de antes, ¿no? O sea, generando x1, x2, x0 primero con la instrucción inicial y después x1, x2 las que siguen usando las condicionales, pero de longitud 100.000, o sea, tengo que llegar hasta t 100.000, ¿sí? Que también va a tener su valor, que sea 2 o 1, ¿ok? Y usar esa única simulación que es de longitud 100.000 para estimar la distribución inicial y entonces después, bueno, comparar con el resultado teórico. O sea, igual tenemos la manera teórica de hacerla, pero como para chequear que efectivamente podría haberla estimado de esa manera. ¿Se entiende? ¿Cómo harían para usar? Supongamos que yo tengo esta simulación de longitud 100.000. ¿Cómo harían para estimar la distribución límite? O sea, esta distribución límite es algo, ¿no? Probabilidad de 1, probabilidad de 2. O sea, a largo plazo esa distribución se mantiene más o menos estable, no va cambiando tanto de momento a momento, casi se mantiene la misma. Esa es la distribución límite. ¿Cómo la estimo con una sola simulación? Bueno, la ley de los grandes números para cadenas de Markov regulares, tiene que ser, me dice que lo puedo hacer de la misma manera, o sea que la proporción de unos, si la simulación es larga, la proporción de unos debería ser aproximadamente la misma que la teórica y la proporción de 2 debería ser más o menos la misma que la teórica. ¿Se entiende? Ok, entonces, para como conceptualizarlo en R, tendríamos que generar un número aleatorio de la distribución uniforme. Sí. Ahora, y repetir el proceso que hicimos, sí, pero hasta x 100.000. En vez de hacerlo 2 veces, o sea, en vez de crear la inicial y 2 más, crear la inicial, bueno, dice de longitud 100.000, en realidad va a ser de longitud 100.001, eso la verdad que es lo de menos, sí, pero de vuelta, generar la inicial y 100.000 más o 99.999, como quieran. ¿Se entiende? Está bien. La diferencia es que ahora sí necesito, porque esto por ahí lo tendríamos que haber hecho, pero bueno, no importa, se hace. O sea, este se lo dejo para que aprendan a hacerlo y si no, después la próxima me lo preguntan. ¿La diferencia cuál es con el anterior? Con lo que hicimos recién. Digamos, ¿por qué no me va a servir del todo lo que hicimos recién? Porque vos hiciste los condicionales en base a los 100.000 números aleatorios que generaste. Sí. Ahora tenés que generar uno y hacer los condicionales para que se generen los 100.000. Sería. Sí, ok, pero yo igual escenarios. Generar los condicionales, porque ¿te acordás que hicimos si tal me dio 1, pongo esto, chequeo con 0,5 y si me dio 2, chequeo con 0,9, eso lo hicimos. Pero hay un problema en eso que hicimos que no me sirve acá. Yo generé estos y ¿qué pasó con los anteriores? Estos los tiré, ¿se acuerdan? Nosotros generamos un montón de estos y tiramos los 2 anteriores. Y acá eso no me sirve porque yo me los tengo guardados todos. ¿Se entiende? No es muy difícil cambiarlo, igual traten de escribirlo desde cero, ¿sí? Pero no es muy difícil cambiarlo, pero el detalle acá es que si yo tengo que tener un vector X, llámenlo, y el X0 que genere lo tengo que guardar. ¿Sí? Después, después voy a generar, eso lo puedo hacer en un paso, ¿no? Guardo el X0 en la posición 1. O si quieren, tienen el X0, eso háganlo como prefieran, ¿sí? Pero el X0, o lo guardo, lo tiro, pero no importa. Después genero el X1 y lo guardo. Genero el X2 y lo guardo en lugares sucesivos. Entonces tengo que tener un vector de longitud 100.000, que ahora no son 100.000 simulaciones de X2, sino que son cada uno la simulación de cada una de las variables del proceso hasta X 100.000 o lo que sea. ¿Se entiende? La ley de los grandes números para cadenas de Markov me dice que la proporción de unos y 2 que aparezcan ahí tiene que ser la misma que la teórica. O sea, aproximadamente, ¿no? ¿Por qué necesito un teorema especial, digamos? ¿Por qué no me sirve de la ley de los grandes números? La clásica, ¿no? ¿Qué pasa con esta X0 que simulé, esta X1 que simulé, esta X2 que simulé? ¿En qué falla la ley de los grandes números de siempre? O sea, ¿qué hipótesis falla? ¿Se acuerdan? La hipótesis, una de las hipótesis me dio la misma la de que va a saltar el límite.
si la hipótesis, la ley de los grandes números, la versión más básica, la clásica, una de las hipótesis es independencia entre las variables. Entonces, acá sí todas las simulaciones de Quiroz eran independientes, acá las simulaciones de cada una de estas variables no son independientes. ¿Sí? Y tampoco tienen la misma distribución. X0 no tiene la misma distribución que X1. De hecho, P de 0 no es lo mismo que P de 1 ni P de 2. ¿Sí? O sea que no son ni idénticamente distribuidas ni independientes, o sea que ahí, en principio, la ley de los grandes números, la de siempre, no funciona. ¿Sí? Pero, de todos modos, sí es válido el resultado, pero porque hay un teorema que una propiedad, un teorema que lo demuestra. ¿Se entiende? Ok, Sí. ok. Pueden escribirlo, si no sale, para la próxima me consulta. No sé, ¿alguno más que quieran hacer o prefieren ponerse primero ustedes? Total tenemos que hacer miércoles. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta más? No. La clase del miércoles sería de series de tiempo. La clase del miércoles sería así, de la introducción a series del tiempo, que es la práctica 6, pero bueno, también miramos las dos que haya. Después, si le falta agregar otra clase, la agregamos. Vamos a usar, póngase con esta guía, pues también así con consultas, y sería también la serie de la práctica 6. ¿Estamos? Bueno, por mí vamos acá. Traten de avanzar con la guía si no pueden hacer consultas, y entonces el miércoles hacemos clase de la 6. Nos vemos. Buenísimo, gracias, Muchas Alejandro. gracias. Buena semana. Chao, gracias. Buena semana para ustedes también. Están de bien de nada. Chau, chau. Chao. Nos vemos.